Hola a todos, sean bienvenidos a este programa Tiempos Finales. Recuerden que este es un programa que está establecido o que enseña la palabra de Dios y no podemos salirnos de los parámetros de lo que está aquí establecido porque es ahí donde encontramos la dirección correcta de lo que Dios ha establecido para el hombre. En ella se encuentra el registro de la humanidad y de la creación y de Dios mismo. Por eso hay que saberla estudiar, saberla entender o comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos escucharla espiritualmente. Yo le animo y le invito de que tú aprendas de lo que está establecido en la palabra de Dios. Y no nos podemos salir de los parámetros establecidos que están allí. Tú no te puedes salir de ahí porque si te sales de ahí, entonces estás siendo engañado. En la Biblia está registrado todos los acontecimientos que ha venido pasando el hombre o la humanidad desde el tiempo en que fue creado y es más, desde el tiempo en que pecó. Desde ese momento encontramos un registro de lo que el hombre ha venido viviendo en relación con Dios. Y es por eso que yo le invito y le animo de que preste atención a estos mensajes que son netamente dados por la palabra de Dios. Está establecido en la Escritura lo que está allí o lo que nosotros venimos viendo son acontecimientos que están escritos, ya todo está registrado allí. Porque la Biblia está más actualizada que el mismo periódico de mañana y que el mismo noticiero que va a transmitir las noticias para el próximo día. Por eso, por favor, presta atención a los mensajes que se están transmitiendo a través de esta plataforma, a través de estos medios de comunicación. Ahora bien, quiero continuar entonces con el tema que he venido tratando acerca del gobierno del anticristo. Y vamos a mirar o vamos a seguir viendo en qué tiempo estamos para que el gobierno del anticristo sea establecido. ¿Qué es lo que está aconteciendo a la luz de la palabra de Dios en estos tiempos? Porque lo que estamos viendo son cumplimientos bíblicos que se están cumpliendo en vivo y a todo color. Y vamos a mirar entonces lo que dijo Jesús en cuanto a estos acontecimientos, en cuanto a lo que se venía para el mundo entero. Y estamos viviendo exactamente los últimos tiempos. Por si no lo sabías, estamos viviendo precisamente los últimos tiempos. Estamos viviendo y estamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús manifestó, de lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 24. Entonces vamos a mirar que este es el tiempo en que estamos nosotros viviendo, es el tiempo exacto de lo que Jesús manifestó y repito, en cuanto a los dolores de parto que vendría o tendría el mundo entero. Vamos entonces a mirar lo que dice Mateo, repito nuevamente, capítulo 24, versículos del 1 al 13, y vamos a ver rápidamente varias cositas ahí en este pasaje bíblico. Presta atención. Dice entonces así en Mateo capítulo 24, versos del 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Lo primero que hacen es que los discípulos le enseñan el templo que tenían en ese tiempo y que ese templo era hermoso, que ese templo había sido construido, ya era el segundo templo, porque el primero había sido derribado. Ahora se construye el segundo templo durante la profecía que se dio en Daniel capítulo 9 de la restauración de Jerusalén, de la restauración de su pueblo. En Daniel, recuerden, y si no ha visto los videos, en los videos anteriores he estado hablando acerca de la profecía que se dio en cuanto a las 70 semanas que están establecidas para el pueblo de Israel y que ahora encontramos
que se habían cumplido hasta Jesús, hasta la muerte de Jesús, se habían cumplido 69 semanas de las 70 semanas que tenía que cumplirse o de que debe de cumplirse la profecía dada a Daniel. Pero esas 70 semanas tienen que ser multiplicadas por 7 años por semana, es decir, cada semana equivale a 7 años. Es decir que la profecía está dada para 490 años, pero solamente se han cumplido 69 semanas y falta una semana por cumplirse. Pero para que esa semana se cumpla, tienen que pasar algunas cosas o han venido pasando algunas cosas y estamos exactamente en el tiempo que Jesús profetizó de que se iban a cumplir y a pasar algunas cosas antes de que esa semana 70 o la última semana se cumpliera. Que la última semana es el enfatizado al gobierno del anticristo y es un trato de Dios para con Israel, para con su pueblo. Pero lo que le acontezca a Israel le va a acontecer al mundo entero. Va a ser para un gobierno a nivel mundial. Eso ya está escrito, eso ya está establecido en la palabra de Dios. Está diseñado así. Y vamos a mirar entonces que Jesús aquí, en este relato, va a dar a conocer algunos acontecimientos antes de que aparezca el anticristo. Antes de que el anticristo aparezca. Entonces, Jesús allí con sus discípulos ve el templo que había sido construido nuevamente y los discípulos admirados le enseñan o le muestran ese templo a Jesús como el templo que había sido construido hermoso, de una buena apariencia, fuerte, grande. Pero Jesús algo le dice a los discípulos que quizás los podía decepcionar. Respondiendo entonces, respondiendo Jesús les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es algo que sucedió y se cumplió en el año 70 después de Cristo. El templo fue derribado. Por eso los judíos ahora no tienen templo y están a punto de construir el tercer templo. Y ese tercer templo se va a construir. Es probable que sea un poco antes de que el anticristo aparezca o en el tiempo del anticristo, después de la aparición de él. Pero sea como sea, ese templo se va a construir y ya los judíos, o sea, el pueblo de Israel, ya tienen todo listo y preparado para que ese tercer templo se construya, porque ellos en el momento no tienen el templo. En estos momentos ese templo fue derribado en el año 70 después de Cristo. Se derribó ese templo y no hay piedra que pueda testificar ahí que ese templo existió. Jesús lo profetizó y se cumplió exactamente. ¿Por qué razón no quedó piedra sobre piedra? Porque en el momento en que ese templo fue destruido, derribado, quemado, dicen los historiadores, dicen los historiadores que las piedras quedaron fundidas o el oro quedó fundido con las piedras y no había forma de sacar el oro de las piedras, por lo tanto les tocó que llevarse las piedras para poder procesar el oro, es decir, extraerlo de las piedras, y por eso no hay piedras que puedan testificar que ahí estaba el templo. Pero ese es el sitio donde está ahora la cúpula, donde está la cúpula en Jerusalén, la cúpula de oro. Ahí estaba el templo. Y ahí debe de construirse el tercer templo. Pero eso se logrará cuando venga o antes de que venga el anticristo. El hecho es de que el tercer templo está para construirse. Porque lo que ahora los judíos tienen es un muro, y es el muro de las lamentaciones, que es un muro que no le pertenece al templo. Ese muro estaba al lado del templo, pero como no tienen templo y el lugar que tienen, ese lugar les pertenece a ellos, pues ahí van a orar, ahí van a interceder.
Por lo tanto, la profecía de Jesús se cumple en ese momento, pero luego sigue diciendo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos empezaron a tener intriga por saber cuándo era que iba a acontecer eso, en qué momento o cuándo o qué iba a acontecer antes o en el momento en que Jesús iba a venir o en el fin de los siglos. Empieza a haber una inquietud por conocer y saber qué era lo que iba a pasar. Pero Jesús le responde y le dice, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús les advierte es que que vendría un engaño y que había que estar atentos de que nadie llegase a engañarnos o a engañar. Por lo tanto, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La advertencia de Jesús fue clara, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y esto es lo que está ocurriendo precisamente en estos tiempos. Esto es lo que se está viendo precisamente en este tiempo. Hay mucho engaño y va a seguir habiendo más engaño y se va a proliferar el engaño. El espíritu de engaño está en este tiempo muy proliferado. Las iglesias cristianas han sido engañadas. Somos pocos los que sabemos y conocemos a cabalidad lo que está pasando. Y somos pocos los que estamos enseñando esto precisamente. Por lo tanto, hay que estar alertas. Por lo tanto, hay que estar muy alerta. Porque Jesús mismo dijo, por cuanto no creen a la verdad, tendrán que creer a la mentira. Como no creen a la verdad, creerán en la mentira. Y por eso Jesús manifiesta que hay que estar atentos a esto, porque cuando venga ese espíritu o ahora que está ese espíritu de engaño, es entonces que tenemos que contrarrestarlo con la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos urgentemente conocer lo que está escrito en la Biblia. Y a muchos se engañarán. ¿Esto es acaso lo que se está viendo y lo que se ha venido viendo? El engaño de la gente creyendo en otras cosas y creyendo aún que los que aparecen se hacen llamar que son Cristos o que son el Señor Jesús que se ha aparecido y que Él es Jesús. Hay muchos que han venido a engañar a mucha gente y aún se sigue habiendo esto. Y hablando de esto, Jesús lo manifiesta porque el anticristo precisamente va a venir a hacerse pasar por Dios. Él dice que se va a venir a hacerse pasar por Dios y por eso los de Israel van a creer en Él como el Mesías, como el Salvador, porque no han creído aún en el Jesús, en Jesucristo como su Señor y Salvador, en el que vino hace 2000 años atrás, en el que ahora está todavía la oportunidad de que se arrepientan. Aún está la oportunidad de que tú te arrepientas, de que conozcas a Jesús, que conozcas la palabra de Dios, que te enteres lo que está escrito ahí. Y sigue diciendo en cuanto a lo profético, sigue manifestando algo interesante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os enturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay algo que se está viendo en este tiempo y son las guerras y los rumores de guerra. Lo que estamos viendo en este tiempo es precisamente lo que se está cumpliendo a cabalidad, en vivo y a todo color. ¿Acaso no estamos escuchando que hay guerras y hay rumores de guerra? Aunque han habido guerras, aunque han habido rumores de guerras, pero no con la intensidad que se está viendo en estos tiempos. No con esa intensidad. Y esto cada día se está poniendo de mal en peor. Esto cada día se está incrementando, porque lo que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. ¿Por qué razón está esto pasando? Porque
Hay algo que está escrito y esto está registrado en la palabra de Dios. Por eso a nosotros no nos da miedo. A mí no me da temor, no me da miedo de lo que está pasando, porque ya esto está escrito, porque mi vida ya está firme en Dios. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. No hay por qué temer, no hay por qué tener miedo, porque la Biblia está escrita y está establecido que lo que se iba a venir es precisamente lo que estamos viendo y se está cumpliendo en vivo y a todo color. De manera que es un llamado para la iglesia, es un llamado para ti, para que te arrepientas, para que busques a Dios y te afirmes con Dios y dejes de pecar, dejes de hacer lo malo, dejes de estar en desobediencia para con Dios. Y esto se va a incrementar, le tengo malas noticias, se va a incrementar. Porque esto se tiene que elevar a la máxima potencia y se elevará a la máxima potencia cuando cuando el anticristo se manifieste. Por lo tanto, dice que esto va a acontecer y es necesario, pero aún no es el fin. ¿Cómo será de fuerte lo que se viene? Que la gente va a pensar, va a creer que todo se va a acabar, que ya la humanidad va a desaparecer, que va a haber un fin, que no hay nada que hacer. ¿Cómo será de fuerte? Pero dice que aún no es el fin. Ahora bien, sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué estamos viendo ahora? En cumplimiento profético de que son principios de dolores. Esto que estamos viendo y que se está cumpliendo, y repito, como dije antes, en vivo y a todo color, esto que estamos viendo es principio de dolores. Estamos exactamente en lo profético, en el cumplimiento de lo que Jesús dijo, principio de dolores. Estamos precisamente en esta etapa. Por eso el tiempo se acaba. El tiempo de gracia se acaba. Desde que Jesús vino, murió y resucitó, se abrió un paréntesis del tiempo de gracia hasta estos tiempos. Van más de 2000 años donde el tiempo de gracia está ahí para nosotros, para el pueblo judío y para el pueblo gentil. Pero tristemente, esto se está dando cada día de mal en peor. No hay buenas noticias. Por eso tenemos que prepararnos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya por la iglesia, por aquel que esté firme en Él y en su palabra. Entonces sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego sigue diciendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Acaso no es lo que estamos viendo ahora en estos tiempos? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Escuche bien, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú y yo perseveramos hasta el fin, seremos salvos, hasta el tiempo en que suene la trompeta que está a punto de sonar, y esto voy a hablarlo en el siguiente video. Lo que va a acontecer con la iglesia, lo que va a pasar con la iglesia antes de que venga el anticristo. Porque una vez que la iglesia se levante, el anticristo empezará a gobernar este mundo durante 7 años. Recuerden que es una semana que falta, es una semana. Y esa semana será con el tiempo del anticristo, y lo que se viene va a incrementarse y va a ser peor que lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es una pobre imagen de lo que viene. Es simplemente una advertencia de lo que se viene, porque esto va a ser peor. Por eso vuelvo y reitero, no le tengo malas noticias. No hay buenas noticias para el mundo. Las buenas noticias están en Jesús.
Las buenas noticias están para aquel que se arrepienta, para aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador, porque nuestra vida, dice la Biblia, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios. Por eso el avisado ve el mal y se esconde. ¿En dónde yo tengo que esconderme? ¿En dónde tengo que refugiarme? Es en Cristo. Por eso yo le animo de que tú aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Pero mire lo que dice entonces el apóstol Pablo, lo que ahora vamos a mirar en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo, en cuanto a lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le dice ahí en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 17, también debes saber esto, y le da una lista de lo que va a acontecer o de lo que está allí, de la humanidad, de lo que está en el corazón del hombre, sin Dios, sin el temor de Dios. Y debes saber también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en tiempos peligrosos y esto se va a incrementar y se va a elevar a la máxima potencia. Yo quiero decirte algo, que tú y yo tenemos que estar buscando a Dios con un corazón sincero. Porque habrán hombres, mire la lista que le da el apóstol Pablo a Timoteo y que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, mire, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Acaso no estamos viendo esto en vivo y a todo color? Y con el anticristo va a ser peor todavía. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, pero que tú has seguido mi conducta. Aquí está, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi conducta, mi doctrina, has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a mí en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Acaso no fue lo que dijo Jesús en Mateo? Que habría una persecución. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos también, aunque persecuciones siempre han habido, pero en estos tiempos se está incrementando la persecución. En estos tiempos las cosas están cambiando. En estos tiempos hay países donde está siendo restringida la predicación de la palabra de Dios. Hay iglesias que no pueden predicar si no es porque el gobierno se los permita. Y es más, los mensajes que deben de predicar tienen que ir primero al presidente o a los gobernantes para que ellos los examinen y les digan si eso lo pueden decir o no. Mas los malos hombres, mire, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, de mal en peor. Yo enfatizo esto, engañando y siendo engañados. Pero tú, mira el consejo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay algo interesante ahí.
enfatiza las Sagradas Escrituras, enfatiza la Biblia, y es lo que hoy en día estamos careciendo. Hoy en día no se está predicando de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hoy en día no se está predicando de acuerdo a lo que está aquí. Se está predicando una cantidad de palabras filosóficas muy rebumbantes, muy bonitas, muy adornadas, que se oyen bonito, pero no está de acuerdo a lo que está aquí establecido. Y están malinterpretando la Biblia. Están enseñando cosas que la Biblia misma no lo dice, pero que pareciera que estuviese aquí escrito. Solamente es pura psicología barata, es pura psicología. Están enseñando cosas que no están de acuerdo a la Biblia y están sometiendo la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios a su propia conveniencia. Pero este no es el caso. No debe de ser así o no es así. Tenemos que es someter nuestra vida a la palabra de Dios. Mi vida tiene que estar sometida aquí. No es la palabra de Dios a mí, soy yo a la palabra de Dios, que es muy diferente. Yo no puedo acomodar la Biblia a mi conveniencia. Yo tengo que acomodar mi vida a la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le hace énfasis en los últimos versículos de segunda carta a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Primero, es inspirada por Dios y útil para enseñar. 2, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin. Ese es el fin, de que la palabra de Dios te instruya, que la palabra de Dios te corrija. No que tú la corrijas a ella, no que tú corrijas a lo que está aquí escrito. Es que ella te corrija a ti. Es que ella te corrija a ti, que ella me corrija a mí. Por eso yo te animo y te invito de que tú, a partir de ahora, busques a Dios. De que tú a partir de ahora seas diferente y busque a Dios de corazón. Y te arrepientas si no lo has hecho. Te arrepientas de corazón. Y si estás perseverando, si eres alguien, si eres un cristiano que estás perseverando, pues sigue perseverando. Si estás siendo santificado, santifícate más. Porque Jesús está pronto a venir por la iglesia. Y esto voy a hablarlo en un próximo video. Antes de entrar en lo que va a ser el gobierno del anticristo, en lo que y cómo y cuándo va a empezar a gobernar el anticristo. No es por una fecha, porque la Biblia no da fechas para la venida de Cristo, ni da fechas de cuándo va a gobernar el anticristo, pero sí da unas pautas, sí da unas señales para indicar cuándo Él va a venir y por qué y qué debemos de hacer. Muy bien, si este video te ha podido ayudar, por favor, compártalo a otros, porque otros también necesitan conocer, saber y ser animados por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.